Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con este cuarto vídeo del taller Regenerar. Hoy nos toca hablar de la violencia. Vamos a adentrarnos también en qué es la violencia de género, que creo que siempre es interesante el abordar esto, sobre todo en un momento en el que hay algo de debate sobre qué es y qué no es violencia de género, o si existe o no la violencia de género. Después de hablar de qué es la violencia y de qué es la violencia de género, nos vamos a adentrar en cómo funciona la violencia. Vais a ver que funciona como un proceso y también un proceso que va en escalada, va de menos a más. Lo que podríamos decir o identificar, o la mayoría de nosotros identificaríamos como incluso una relación tóxica, se puede terminar convirtiendo en una relación con una violencia cada vez superior, en la que vamos a tener al final un victimario y una víctima de esa situación. Para empezar, ¿qué es la violencia? Nosotros desde Podemos utilizamos esta definición de Naciones Unidas, porque yo creo que es una definición realmente muy completa. Lo que dice es que es el uso intencional de la fuerza física o del poder. Es decir, la violencia no solo es ejercer la fuerza física, también puede ser el ejercicio del poder, tanto si es real como si es una amenaza, es decir, es la amenaza de utilizar ese poder, también puede ser violento. Esta fuerza física o ejercicio del poder, tanto real o como en forma de amenaza, se puede aplicar contra uno mismo. Pensar en una persona que se está autolesionando, pues se está haciendo un daño a sí mismo. También puede ser a otro individuo, contra un grupo o contra una comunidad. El ejercicio de este poder, fuerza física, ya sea en grado de acción o en grado de amenaza, va a terminar teniendo una alta probabilidad, para que sea violencia, de acabar en lesiones, en muerte, pero no solo en lesiones y muerte, sino también en daño psicológico y alteraciones en el desarrollo o la deprivación. Mirad, para entenderlo todavía mejor, lo he puesto aquí a vuestra derecha. La violencia siempre es intencional. Nosotros elegimos ejercer la violencia. De hecho, la violencia no se ejerce porque sí. Se ejerce, siempre hay un motivo para ejercer violencia. Siempre hay una lógica. Lo que pasa es que hay que encontrar cuál es la lógica. Hay gente que es violenta y no sabe ni siquiera por qué utiliza la violencia, pero en realidad todos utilizamos la violencia. Incluso cuando hablamos en la sesión anterior de la masculinidad y cómo teníamos que demostrar el hecho de que somos más hombres que otros hombres, etcétera, nos llevaba también a tener comportamientos violentos. Ahí está una lógica de la violencia, pero no es que la violencia venga de por sí o venga de la nada. La violencia viene por algo. La violencia tampoco es un hecho natural del ser humano que esté intrínseco en nosotros. Es verdad que la violencia ha existido en toda la historia de la humanidad, pero también es cierto que la violencia se ha ido reduciendo con el tiempo. Por lo tanto, no es cierto que la violencia esté en el ADN de los seres humanos. De hecho, hay seres humanos que no aplican la violencia y hay otros seres humanos que son muy violentos. Por lo tanto, la violencia tiene que responder a algo más que a algo puramente biológico. Desde toda la gente que creemos en la existencia del género como constructo cultural, vamos a defender esto, vamos a defender qué es la cultura, qué es el aprendizaje, y de hecho es lo que nos ha demostrado tanto la psicología como la sociología, que la violencia funciona de esta manera. Bien. La forma de la violencia puede ser el uso de la fuerza física. Hay gente que cree que solo es violencia si ejerce la fuerza física, pero también puede ser el uso o el abuso de poder. El ejercicio de poder viene a ser que yo tenga la capacidad de manera coercitiva de obligarte a hacer algo que tú no quieres. Ahí estoy ejerciendo el poder sobre ti. La amenaza de usar el poder contra una persona también es una forma de violencia. O haces esto o te voy a dejar sin dinero, es una amenaza y es una amenaza violenta. O haces esto, te quito a tus hijos, también es una forma violenta. O haces esto o ya verás lo que va a pasar en casa, aunque luego no pase nada en casa, o te reviento, pero aunque luego no le vayas a reventar, también es violencia. Quedaros con que una amenaza es violencia. En realidad, la violencia no solamente está la parte de quien la ejerce, sino también de quien la padece. Y a la hora de padecer la violencia también hay una subjetividad. Realmente la hay tanto cuando yo ejerzo violencia como la otra persona. Si yo realizo una amenaza y no me creo ni la amenaza que estoy realizando, a lo mejor yo me voy con la sensación de que estoy ejerciendo muy poca violencia. Pero si la otra persona se cree la amenaza, puede sentir una violencia muy fuerte. Por lo tanto, también hay una parte de subjetividad que hay que tener en cuenta. Porque a veces nosotros pensamos que no estamos siendo agresivos o que no estamos siendo violentos o que lo que hemos hecho no es para tanto, pero la otra persona no lo ha vivido así. La otra persona lo ha podido experimentar de una manera tremenda. Bien.
La violencia obviamente se puede ejercer contra uno mismo, contra los demás, contra un grupo determinado, y la violencia siempre tiene consecuencias. Consecuencias en daños físicos, cuando estamos hablando de violencia claramente física, pero también daños psicológicos en la otra persona. Bien, lo que no es la violencia es como os he puesto aquí. No se trata ni de una respuesta emocional. De hecho, la emoción que asociamos a la violencia es la ira, pero la ira no siempre da lugar a la violencia. Uno puede sentirse muy enfadado, os habéis sentido enfadado muchas veces en vuestra vida y no siempre habéis reaccionado de una manera violenta. Al final yo elijo si tengo esa conducta violenta o no, ¿vale? Tampoco la violencia es un síntoma psicopatológico, es decir, que la violencia no es que estemos locos o se nos vaya la pelota o que las personas violentas sean personas enfermas mentales. Eso no es cierto. De hecho, la mayoría de las personas que tienen enfermedades mentales no son violentas. Incluso en la peor de las enfermedades mentales, que a día de hoy se considera la esquizofrenia, la inmensa mayoría de las personas que padecen esquizofrenia no son violentos. ¿Eh? Tampoco se trata de una respuesta simple o automática e irreflexiva. No es irreflexiva, es para algo. La violencia se ejerce de una manera instrumental. ¿Vale? Es una estrategia psicológica, eso sí que se pone en marcha por parte de los individuos, también puede hacerse de manera colectiva o social por parte de los grupos, para alcanzar un determinado fin. Y para eso se ejerce. La violencia es intencional, lo que he dicho antes. Nosotros elegimos, es una estrategia que yo elijo. Elijo utilizar la violencia o no utilizar la violencia ante una situación social, ante algo que yo deseo. Es aprendida. De hecho, las personas que son muy violentas lo hacen más habitualmente porque han aprendido a utilizar la violencia y porque a la hora de evaluar el ejercicio de esa violencia, las consecuencias que ha tenido, lo evalúan de manera positiva. Esto suele estar relacionado con personas que no piensan en el largo plazo ni piensan en las consecuencias de una manera amplia, es decir, que solo las piensan para sí mismos y en lo inmediato. Si pensásemos las cosas en lo inmediato y a un medio y a un largo plazo, y si, además no solamente para mí, sino para las otras personas, probablemente descubriríamos que la violencia no suele ser nunca una estrategia útil. De hecho, la violencia solo es útil cuando se trata de salvar nuestra propia vida porque alguien nos está intentando matar. Pero quitando ese tipo de casos, la violencia es totalmente absurda, además de un daño a toda la sociedad. La violencia pone en peligro la sociedad, los derechos de todos se ponen en riesgo cuando hay violencia, incluso ya no solamente por el hecho de la violencia en sí, sino porque las sociedades suelen responder renunciando a derechos a nivel social cuando perciben más violencia. Bien. Lo que he dicho no es un síntoma psicopatológico, la gente no está loca por usar la violencia y es instrumental. La violencia se utiliza para algo y responde a algo. No es algo que venga innato y que venga escrito en nuestro ADN. Es una estrategia que yo elijo para obtener un beneficio. Bien, como vamos a introducir el tema de género y es muy habitual en este tipo de debates, sí que queríamos aportar una serie de datos para que también podamos contextualizar eh, qué violencia ejercen hombres y qué violencia ejercen mujeres. Lo podemos hacer contabilizando delitos. Vamos a utilizar el dato de personas condenadas en el año 2019. Datos de criminología y demás, nadie usa 2020 por la pandemia. En la pandemia hubo un desplome de la delincuencia en todos los niveles debido al confinamiento y demás. Por eso se utilizan los datos de 2019 para poderlos equiparar. El dato que utilizo es del Instituto Nacional de Estadística y es de condenados, de personas que han sido condenadas por cometer un delito. Realmente, medir la delincuencia es realmente muy difícil, porque cualquier dato que pongamos es un dato incompleto. Pero bueno, nos sirve para tener unos datos orientativos. El total de delitos que cometieron hombres fue 332.039. Concretamente diríamos que 332.039 hombres fueron condenados por todos los delitos posibles. Y mujeres en ese mismo año fueron 80.532. Yo siempre he dicho que, y cuando hablamos de la masculinidad, hay algo ahí en la cultura, en cómo se nos socializa a los hombres que nos lleva a cometer más delitos también. Si no, estos datos no se entienden, porque realmente la población femenina es el 51% y la masculina el 49%. Y aquí estamos viendo que los hombres cometen casi 4 veces más delitos que las mujeres. Hablamos de delitos graves. Yo siempre digo que el homicidio y el asesinato son delitos extraños, son raros. Fijaros que el total de delitos, asesinatos, pues son muy poquitos. Igualmente, si comparamos los asesinatos que cometen los hombres con los que cometen las mujeres, vemos que hay una diferencia notable.
estamos hablando de al menos unas 8 veces más los hombres que las mujeres. Son 488 entre homicidios y asesinatos, sin contar los imprudentes que os he puesto abajo, frente a 57 en el caso de las mujeres. Cuando son imprudentes, estamos entre 460 en el caso de hombres y 93 en el caso de las mujeres. Si hablamos de delitos de lesiones, pues los hombres fueron condenados 57.072 hombres frente a 4.163 mujeres. Si son delitos contra la libertad e intimidad sexual, delitos de carácter sexual, los hombres cometen multiplicado por muchas veces lo que cometen ellas, porque ellas teníamos 80 mujeres condenadas por delitos contra la libertad e intimidad sexual y hombres tenemos 3.216. Los delitos contra el patrimonio están más igualados. Viene a ser la mitad lo que cometen las mujeres frente a los hombres, pero aún así los hombres están doblando por cada delito contra el patrimonio que realiza una mujer. Parece que los hombres cometen dos. Y incluso un poquito más del doble, sí. Y en cuanto a robos con fuerza, pues de los 982 robos con fuerza que cometieron mujeres, o parece ser muy técnicos, 982 mujeres fueron condenadas por delitos de robo con fuerza, pues fueron 15.751 hombres. Si los hombres somos los principales victimarios en la inmensa mayoría de delitos, por no decir todos, de hecho de toda la tabla de delitos del Instituto Nacional de Estadística, hay todos menos uno, somos más nosotros que ellas. A la hora de las víctimas, también somos los hombres los que tenemos más posibilidades de ser víctimas de los delitos. Aunque, como vais a ver aquí en los datos, las mujeres también tienen muchas opciones de ser víctimas de los delitos. Del total de víctimas del año 2019, según el Ministerio del Interior, 665.478 hombres y 585.649 mujeres. Aquí ya está más igualado, aunque la probabilidad de un hombre de ser víctima de un delito es superior a la de una mujer. Cuando hablamos de homicidio más asesinato, contando asesinatos y homicidios, fueron asesinados 804 hombres y mujeres fueron 349. En cuanto a delitos de lesiones, se multiplica, prácticamente volvemos a que son casi el doble de posibilidades si eres un hombre que si eres una mujer de ser víctima de lesiones, 62.866 hombres frente a 32.292 mujeres. Cuando hablamos de delitos contra la libertad e intimidad sexual, son delitos muy dirigidos contra las mujeres, vemos que la tendencia se invierte. Ahí estamos hablando de que las mujeres tienen bastantes más posibilidades que los hombres de ser víctimas de este tipo de delitos. Fueron 10.891 mujeres frente a 1.877 hombres. En los delitos contra el patrimonio, pues volvemos a lo mismo, son más hombres los que son víctimas de delitos contra el patrimonio, 507.000 frente a 388.000 mujeres, y de los robos con fuerza también tenemos como el doble de posibilidades los hombres de ser víctimas de un robo con fuerza que una mujer. Cuando hablamos de violencia, la violencia está muy masculinizada. La vivimos mucho más los hombres que las mujeres y también la ejercemos mucho más los hombres que las mujeres. Aunque cuando hablamos de víctimas, sí que es cierto que la diferencia no es tan grande como cuando hablamos de victimarios. En la anterior diapositiva, la diferencia a la hora de cometer delitos entre hombres y mujeres es mucho más notable que cuando hablamos de víctimas. Aún así, nosotros tenemos más posibilidades de ser víctimas de un delito que una mujer. Vale, eso en general, salvo que hablemos de los delitos que se producen en el ámbito doméstico, donde las mujeres son mayoría víctimas, y los delitos que tienen que ver con las agresiones sexuales y demás. Lo que es la violencia contra las mujeres suelen ser víctimas las mujeres. En el resto de grupos de víctimas, por lo general, los hombres tenemos más posibilidades de ser víctimas. Bien, uno de los mitos que existen y que todo el mundo intenta como justificar la violencia lo hacen a través de la ira. Es que yo sentía mucha ira, es que yo no era yo, es que yo no me identifico con esa persona. Realmente cuando hacemos una actuación social en la que no nos sentimos muy contentos, bueno, pues a la hora de valorarlo, sobre todo de justificarlo ante otras personas, intentamos inventarnos un poco excusas. Esas excusas buscan evitar el sentimiento de culpabilidad. Por lo tanto, es algo bastante normal que la gente haga esto. Sin embargo, si yo no siento la culpa, yo no modifico mi comportamiento. Entonces, si queremos de alguna manera cambiar mi forma de relacionarme con los demás, sobre todo cuando yo tengo una conducta violenta, es importante pasar por ese momento de
de culpa. Realmente, sentir ira, como os he puesto aquí, no equivale a ser agresivo, ni tampoco a ejercer la violencia. Ya lo he dicho antes, porque básicamente tú puedes sentir mucho enfado y mucha ira, pero eso no significa que tú vayas a convertir eso en una acción violenta. La ira es una emoción y como emoción es una reacción innata, es biológico y puede dar lugar a comportamientos violentos, pero puede dar lugar, no quiere decir puede dar lugar, que he puesto aquí, que sí o sí. Es decir, es verdad que una persona con una ira muy intensa es más probable que cometa o que lleve a cabo una conducta violenta, pero eso no es garantía de ello, porque a la hora de llevar a cabo una conducta siempre yo puedo elegir. Incluso si siento el máximo de ira posible, ya os enseñamos que hay una estrategia que se llama el tiempo fuera, te puedes marchar. Por lo tanto, siempre hay alternativa. ¿Vale? Una ira muy alta puede dar lugar a comportamientos violentos, pero también pacíficos, según también la cultura, la socialización, la autoeficacia de la persona. También es cierto que aquellas personas que se han socializado en ambientes más violentos, pues suelen responder de manera más violenta porque lo han aprendido y la violencia es una estrategia también aprendida y las personas que tienen una mayor autoeficacia, es decir, que se sienten más capaces de resolver situaciones complejas o de dificultad, pues suelen tener menos comportamientos violentos que las personas que se sienten menos capaces de enfrentarse a situaciones complejas. De hecho, hay gente que se agobia mucho, no tiene estrategias para resolver los problemas y ante situaciones de ansiedad o mucho estrés responde de manera violenta. ¿Por qué? Pues porque no sabe, no conoce estrategias de regulación emocional, no conoce, tampoco cree tanto en sus capacidades a la hora de resolver los problemas de otra forma que no sea mediante la violencia. Y al final, si yo soy violento, la gente se asusta y de alguna manera creo yo que eso es lo que me vale, pues me puedo quedar ahí. Obviamente una persona con más autoeficacia, con mayor autoestima o con mayor asertividad sabe perfectamente que eso para nada es así porque piensan estas personas con mayor autoeficacia, mayor autoestima, tienen una capacidad de pensar las consecuencias pues, de una manera amplia, para mí, para los demás, a corto y a largo plazo. Bien. La ira también es un estado de alerta ante una situación interpretada como injusta o amenazante y prepara a nuestro organismo para responder ante eso. También es una emoción social porque cuando algo es injusto es normal que sintamos enfado, como os contamos en la primera sesión, precisamente para que al sentirnos mal tomemos alguna acción e intentemos corregir esa situación de injusticia. El problema es sentir más ira de la que corresponde a la situación o sentir ira por una situación que no tiene ninguna opción para dar lugar a la ira, que no se ajuste con la situación realmente. La violencia tiene un objetivo de dominar mediante la causa de un daño o la amenaza de la causa de un daño a otra persona. La violencia no es biológica, la violencia se aprende, como he dicho, y la violencia siempre se puede evitar. Es una conducta intencional, es decir, la ejercemos porque queremos ejercer la violencia. Tipos de violencia y clasificaciones de violencia hay un montón. Yo os he traído 4. La primera sería, según el tipo de daño causado, podríamos hablar de violencia física, podemos hablar de violencia psicológica, pero también podemos hablar de violencia sexual o violencia económica. Según el contexto donde se produzca, pues podemos hablar de violencia familiar o doméstica, podemos hablar de violencia de género, ahora lo explico, podemos hablar de violencia escolar, cuando es en el ámbito de la escuela, en el deporte, en el trabajo, violencia institucional. Si nos fijamos contra quién se dirige esa violencia, pues podemos hablar de violencia contra los niños, contra las personas, contra la mujer, contra las minorías, contra los animales, o también podemos hablar de violencia según implique o no la realización de una acción. Aquí se puede hablar de violencia activa cuando yo hago algo para generar ese daño o esa amenaza, y también se puede hablar de violencia pasiva o negligente cuando una persona que depende de mí, que no se puede valer por sí misma, mi pasividad o mi inacción pone en peligro a esa persona. Si yo voy con el niño y el carrito del cochecito se va y yo no lo sujeto y dejo que se vaya por la cuesta abajo hacia la carretera, pues estoy ejerciendo violencia. No es una violencia activa porque yo no he empujado el carrito, pero si es pasivo o negligente. O si tengo al niño y no le arropo, pues obviamente también, o no le alimento, también estoy ejerciendo violencia. Vale, ¿y qué es violencia de género? Como habéis visto, hay muchas clasificaciones de violencia. Todo es violencia. Pero luego cada violencia va a responder a una lógica. La violencia es intencional
y entonces responde a algo. La violencia no viene porque sí. La violencia de género, ¿por qué va a venir? Va a venir por la cuestión de género, por todo aquello que se supone que debe ser un hombre, que se supone que debe ser una mujer, y en cuanto a que yo me creo esto, actúo de una determinada manera. Según Naciones Unidas, la violencia de género es todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Incluye la violencia física, la violencia sexual, psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer. La violencia ejercida por personas distintas al marido, la violencia relacionada con la explotación de la mujer, la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento o la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales o en otros ámbitos como el tráfico de mujeres, prostitución forzada o la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. Esta es la definición de violencia de género, según Naciones Unidas. En España, según la última ley de violencia de género, es una violencia que responde a la lógica del género, pero que se restringe principalmente al ámbito de la pareja, o al ámbito de la pareja o a terceros que sean víctimas de esa lógica, como pueden ser los niños. Como hay mucho debate en torno a violencia de género sí, violencia de género no, o la violencia no tiene género, como dicen algunos por ahí. Obviamente para psicólogos y sociólogos esto no es así. La violencia tiene que responder a una lógica. La violencia no viene porque sí, ni la violencia tampoco es biológica. El problema de decir que la violencia no tiene género es que sería muy difícil explicar por qué los hombres cometen más delitos o cometen más violencia que las mujeres. Sería realmente difícil. Si fuera algo biológico, estaríamos diciendo que es algo intrínseco del hombre, pero si fuera algo que estuviera en la genética del hombre, ¿por qué la mayoría de los hombres no son violentos? Tiene que haber algo de género por ahí. Si no, no es posible. Tiene que haber algo de cultural. ¿Y por qué hombres en determinados contextos son más violentos o menos violentos? ¿Por qué los hombres que viven en familias o se socializan en familias donde hay violencia de género tienen una alta probabilidad de ser o de reproducir esa violencia de género y otros que se crían en familias donde eso no es tan así y tienen una probabilidad menor? Si fuera algo biológico, nada de esto se podría entender. Entonces tiene que haber algo que sea lo cultural. Tiene que haber algo que vaya más allá de lo estrictamente biológico. Y por eso se defiende que existe el género. Y cuando hablamos de violencia doméstica, estamos hablando de una violencia que ocurre en el ámbito del hogar, por eso se llama violencia doméstica. Estamos hablando de violencias muy dispares, porque en la violencia doméstica entra la violencia de los hijos contra los padres, de los hermanos entre ellos mismos, también contra las personas mayores, contra los abuelos, contra personas que están necesitadas de cuidado, etcétera. Estamos hablando de una violencia que responde a lógicas internas de la propia convivencia, en la que una persona de la unidad familiar quiere dominar a otra y lo hace a través de esa violencia. Yo ejerzo violencia contra el abuelo, yo ejerzo violencia contra otra persona, a veces contra un igual o a veces contra alguien que está en una situación de dependencia. ¿Para qué? Bueno, pues para dominarle, para que haga lo que yo quiera o para incluso disfrutar del sufrimiento de otro ser humano. Esto en tanto a la violencia doméstica. Lo que pasa con la violencia de género es que se trata de una violencia que responde a una serie de creencias de género, a unas lógicas de género. Lo que hemos estado explicando de las diferencias entre la socialización masculina y femenina nos da muchas pistas para entender el porqué de la violencia de género y también todo lo que tiene con la masculinidad. Si yo creo que el hecho de que mi pareja no venga a determinada hora es una falta de respeto, en esos términos además, como que una falta de respeto, estamos aludiendo a cuestiones de género, a una serie de expectativas y creencias sobre la mujer en la que yo estoy infantilizando a la mujer, diciendo que la mujer me debe decir como si yo fuera su padre, ¿no? Pues mi mujer me tiene que decir como si yo fuera su padre, me tiene que dar explicaciones de dónde está, qué hace y por qué viene a una hora o viene a otra hora. Ahí está el género. Si hacer eso yo me creo que es una falta de respeto cuando no lo es,
y yo, como respuesta a ello, ejerzo violencia contra ella, la obligo a mandarme la localización de su teléfono, empiezo a llamarle y acosarla y le monto una bronca en casa y lo hago además con la finalidad de que se asuste, de que lo pase muy mal y que no vuelva a salir nunca más, pues yo lo que estoy ejerciendo es una violencia de género. Porque la violencia que yo estoy ejerciendo es una violencia que responde a esas creencias que tienen que ver con el género, con lo que se supone socialmente que me han dicho y que yo me he creído que es una mujer. Si yo he pensado que una mujer es un ser inferior o que es mi propiedad, pues entonces tendré una serie de comportamientos que responden a eso. En la violencia doméstica podéis decir, bueno, y lo decís mucho, es que también puede darse el caso de una mujer que maltrate a un hombre. Vale, pero esa mujer que maltrata a un hombre no va a seguir una lógica de género, al menos cultural, porque en el género culturalmente a la mujer no se la socializa, la cultura no le dice a la mujer maltrata a otras personas. Ya hablamos de cómo es la socialización femenina. Por lo general, a la mujer se le enseña en términos de cooperación, de sacrificio, de estar por el otro, de ser para el otro, de vivir en el ámbito privado, de sacrificio por los demás, de esas ideas como la de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, pues ahí hay mucho de género y de cuestiones de género que se dan a las mujeres. Las mujeres no ejercen violencia por eso. Si ejerce violencia, la ejerce por otra cosa. Puede ejercer pues, porque hay una fuerte depreciación a sí misma, porque no está contenta con la pareja, o porque es una persona que ha aprendido la violencia en el contexto familiar, o por cualquier otra cosa, pero no es una violencia que responda a estas creencias de género. El género es cultural y tiene unos sentidos, tanto para los hombres como para las mujeres. Por lo tanto, por eso básicamente se va a hablar de violencia doméstica cuando es de la mujer al hombre y se va a hablar de violencia de género cuando es del hombre a la mujer, porque generalmente cuando es del hombre a la mujer hay una serie de creencias que son muy comunes cuando entrevistamos a los hombres que han ejercido, cuando hablamos o cuando trabajamos con hombres que han ejercido este tipo de violencia, están siempre esas creencias, están siempre eso. De hecho, en trabajos que hicieron profesores universitarios míos, estaba muy ese hecho de respeto, ¿no? De hombres que se creían, bueno, pues que tenían ideas igualitarias y demás, pero que determinados comportamientos de su pareja se consideraban falta de respeto. Y muy parecido pues a lo que os he comentado yo de llegar tarde, de no informarte o de hablar con un chico. Es una falta de respeto hablar con un chico. Bueno, pues eso sí que tiene que ver con género, ¿vale? Bien, para intentar aclarar esto un poco más, he traído el modelo explicativo de la agresión y lo vamos a aplicar para tratar de explicar cómo es distinto. O la lógica de la violencia es distinta, sin que creemos en qué es más violencia o menos violencia, porque qué es más violencia depende luego de otras cosas. Pero para empezar, violencia doméstica. Vamos a poner el caso que vosotros comentáis. Es poco común, pero bueno, también ocurre alguna vez una mujer que va a maltratar al marido. Vale, pues ¿cuál podría ser el desencadenante? El desencadenante es la situación, si os acordáis del modelo ABC que he estado explicando y que también tenéis en el vídeo de la primera sesión. Que ante una determinada situación, pues ese es el desencadenante, se va a activar un sistema de creencias en forma de pensamientos, de emociones, también de conductas y que eso va a tener unas consecuencias. El desencadenante, bueno, pues soy mujer, me he criado en un contexto a lo mejor en el que había más violencia de la habitual o me he relacionado de manera violenta, podría pasar, es menos común por la propia socialización femenina que esto ocurra, pero bueno, pongamos un caso que ha ocurrido y es una mujer que eh, bueno, pues que recurre habitualmente a la violencia. No lo sé, me voy a inventar algo. Ella quiere dinero para comprarse un vestido y ahora está en paro. Y ella se siente muy mal por estar en paro, no tiene dinero y hace una serie de valoraciones. Es muy justo que yo no esté en paro. Y en esas valoraciones, pues depreciación a la otra persona, bueno, pues este tío es un imbécil porque no me quiere dar el dinero, eso me genera una frustración enorme, a mí me tiene que dar todo porque yo soy la que manda aquí y bueno, pues en esa experiencia interna se le remueve hay un poco la ira, el enfado en una intensidad muy fuerte y lo manifiesta de una manera que ya ha aprendido, que es utilizando la violencia contra él. Si ponemos que es un hombre totalmente pasivo, que no se defiende y que ya le pega y él no hace absolutamente nada, ni huye, ni le denuncia, ni nada, simplemente accede a lo que ella hace, pues esa lógica de violencia tendría unas consecuencias y ella
el patrón de comportamiento de este tipo es una persona que solo piensa consecuencialmente a corto plazo y para mí sola, pues bueno, pues ya le ha salido bien. Está ejerciendo una violencia en una lógica de la violencia doméstica. Cuando hablamos de violencia de género sería, yo soy un tío, estamos en la discoteca y he visto que has hablado con un chico, ¿vale? Esa va a ser la situación. ¿Qué valoraciones voy a hacer? Ella no debe hablar con ningún chico porque ella me pertenece, es mi pareja y los otros chicos vienen a mí a quitarme a mi pareja y eso es totalmente intolerable. Ella no debe hablar con otras personas, solo debe hablar conmigo, porque las mujeres lo que tienen que hacer es hablar con su pareja. Y si una chica lo que debe hacer es ser fiel, leal a su chico y no parecer por ahí algo que tal, ¿vale? Estaríamos haciendo ese tipo de valoraciones que le van a generar una experiencia interna también de enfado y de ira y que lo pueden manifestar pues con ejercicio de la violencia. Una violencia física, agrediéndole a ella, o también puede ser una violencia en el sentido de no sales de casa, te voy a encerrar en casa, quién es ese tío, etcétera. Y eso luego tendrá unas consecuencias. ¿Vale? En el caso de la violencia de género, la lógica por la cual él siente, vamos, la lógica de las valoraciones es una lógica machista. Y en torno a esa lógica machista se genera la experiencia interna de desagrado, de malestar, que le lleva a la violencia. Por eso también se habla de violencia machista, porque son las creencias, los estereotipos machistas los que dan lugar a ese tipo de comportamiento. Y luego decís, bueno, pero esto muy bien, son lógicas diferentes, pero ¿por qué una se agrava más que otra? Etcétera. Vale. Pues porque los hombres, ya lo he dicho muchas veces, tenemos una capacidad y un potencial de ejercer violencia superior a las mujeres, esto es por biología, somos más grandes, somos más fuertes y podemos ejercer más violencia. También nos socializamos en contextos donde hay más violencia y por lo tanto también nos manejamos bastante mejor en el mundo de la violencia. Más o menos mejor que ellas por lo general, ¿vale? Que siempre podemos irnos a los casos particulares. También porque vivimos en una sociedad donde el poder que tiene una mujer, que tiene un hombre, no es el mismo. Si vivimos en una sociedad donde las mujeres ganan menos dinero que los hombres, pues entonces nos vamos a encontrar que en la mayoría de las parejas el hombre tiene más recursos económicos que ella. Y entonces encontramos una relación en la que ya hay un desequilibrio. Él es más libre, cuando tú tienes más dinero, tú eres más libre de tomar decisiones. Y cuando tú tienes menos dinero, tú eres más dependiente de la otra persona. Y ahí la lógica de la pareja ya se empieza a desequilibrar y esto es una realidad. Entonces, si vivimos en una sociedad en la que hay personas que están en una posición de mayor vulnerabilidad y otros que están en una posición de mayor poder, es lógico que quien está en una posición de mayor poder tenga que asumir una mayor responsabilidad si ejerce la violencia. Si no queréis sacar el tema de género, queréis llevarlo a otro sitio para que entenderlo o os sirve entenderlo viéndolo desde otro sitio, pues una persona que maltrate o que ejerza la violencia contra los inmigrantes por el hecho de ser inmigrantes tiene una sanción superior. Hay un agravante por xenofobia. Un hombre que maltrate o pegue o ejerza la violencia contra los homosexuales por el hecho de ser homosexuales también tiene una sanción mayor, porque se entiende que los homosexuales son personas que están en una posición de vulnerabilidad. Si maltrato o acoso a una persona que tiene una enfermedad mental, también se considera que hay que castigar más a quien tiene una posición de poder, a quien tiene una posición de más fuerza, a quien puede hacer más daño potencialmente y a quien tiene menos posibilidades de ser víctima. En la violencia entre un hombre y una mujer, el hombre puede elegir entre, si él es el agredido, puede elegir entre detener a la mujer y agredirla. Y siempre sabes tú que, o casi siempre, tú tienes más potencialidad de ejercer más fuerza. Es decir, que la violencia siempre es una escalada que cada vez va más a más. Empezamos con el insulto, luego el insulto más grave, luego vamos con los gritos, luego vamos con las amenazas, luego vamos con los empujones, luego vamos con los golpes. Pero en ese juego, nosotros, por lo general, cuando nos enfrentamos a una mujer, sabemos que nosotros siempre podemos escalar más arriba, que nosotros siempre podemos hacer más violencia todavía. Y eso nos da una posición muy distinta a que cuando tú dices, oiga, yo no tengo la fuerza ni la capacidad de llegar tan lejos como la otra persona. Si queréis ponernos en el lugar de una persona que está en una situación de inferioridad, pensad, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la policía. Si viene la policía y la policía ejerce violencia contra mí, en forma de insultos, de desprecio o también violencia física, yo estoy en una posición de desventaja. Y la violencia que pueden ejercer ellos contra mí es muy superior a la que yo puedo hacer contra ellos, porque ellos tienen incluso armas. Entonces tú sabes que siempre en la escalada de violencia tienes la de perder.
Cuando esto pasa, lo lógico es que se castigue más a quien tiene una posición de más fuerza y de más poder, a quien más daño puede hacer potencialmente. ¿Vale? Por eso se sanciona más la violencia de género que cuando es de hombre a mujer, que una violencia de mujer a hombre. Pero igual que se debe sancionar más cuando un hombre va con un arma blanca y otro no, o cuando un hombre va con un arma de fuego y el otro va desarmado. No podemos equiparar las violencias porque la capacidad de quien va armado con un arma de fuego de, de escalar la violencia hasta lo más alto, está claro quién tiene más posibilidades de hacer más daño. Y quien tiene más posibilidades de hacer más daño tiene una posición de poder respecto al otro. Llegará un momento en el que el otro tendrá que ceder o morir. ¿Vale? El otro no está en la misma situación. Que tenga pistola no está en la situación de cedo o muero, está en la situación de le detengo, le advierto, le mato. ¿Vale? Entonces no son violencias equiparables. Y a esto hay que sumarle el hecho de que la violencia es subjetiva. Tanto a la hora de ejercerla, hay gente que ejerce violencia y no es consciente del nivel de violencia que está ejerciendo, porque se socializa en un contexto más violento, porque está más acostumbrado a moverse en ese tipo de situaciones, y hay otras personas que la misma situación la experimentan de una manera muchísimo más violenta porque no están acostumbrados, porque no se sienten capaces o porque saben que están en desventaja. En los tipos de violencia de género, o violencia contra las mujeres, hay varios. A mí los que más me interesan son los que podemos o los que dependen de nosotros más que la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural se refiere a la discriminación social de la que pueden ser víctimas varios grupos sociales. Bueno, pues situaciones de discriminación, de dominación, donde a una persona pues, se le niega el acceso a posiciones de poder o de mayor prestigio, básicamente por ser quien es. Pues es algo que sufren las mujeres, en España es algo que sufren los inmigrantes o que, por ejemplo, sufren algunos colectivos como el colectivo gitano. Algo por el hecho de ser gitano, pues te proponen todo más difícil, tienes que demostrar más que tu valía, se te discrimina y eso también lo consideran un tipo de violencia. La violencia cultural es la que justifica los estereotipos que están justificando este tipo de desigualdades. Pero vamos, esto es más sociológico, nos interesa menos en el sentido de que está bien que tomemos conciencia y que digamos, oye, esto está pasando y esto es injusto, pero no depende tanto de nosotros. Y en estos talleres lo que se trata es de que trabajemos sobre lo que depende de mí. ¿De qué va a depender de mí? La violencia directa. La violencia directa va a seguir existiendo, pero yo decido si la ejerzo yo no la ejerzo. ¿Y qué tipo de violencia es la violencia directa? Pues bueno, pues la más evidente es la violencia física, que todo el mundo la tiene muy interiorizada y todo el mundo sabe que la violencia física es condenable, que tiene unos daños que son muy evidentes. Además, es muy fácil porque si ejerces violencia física contra otra persona y le pones un brazo, pues sabes la consecuencia y el daño que has hecho es le has roto un brazo. Ahí queda bastante claro todo. Luego hay otras formas de violencia, como la violencia sexual o verbal, que también son víctimas las mujeres, y hablamos de violencia de género por lo que he dicho, porque tiene que seguir esa lógica de que en torno de la pareja yo considero que una mujer tiene una serie de roles que tiene que interpretar y que una serie de cosas, tiene una posición, tiene un sitio, y yo tengo otro, y ella debe responder a lo que se supone que debe responder. Por ejemplo, en la violencia sexual hay una creencia irracional de que las mujeres, si es mi mujer, pues tiene que acceder siempre a tener relaciones sexuales conmigo. Yo creo que si pongo algo así tan bestia que podría llevar a una violación. Si tu mujer es una violación si te obligas a tener relaciones sexuales contigo. Pero bueno, y esto así tan bestia, yo creo que se entiende mejor. Y también la violencia verbal, psicológica. Si ampliamos esta violencia que depende más de nosotros, violencia física, bueno, pues lo de siempre, la más reconocible porque son golpes, palizas, torturas, inmovilización, quemaduras, cortes, perdón, asesinatos, bueno, está claro, ¿no? Violencia sexual, las agresiones sexuales, las violaciones, el acoso sexual o tocamientos no deseados. Tras ellos, ¿qué hay? Hay creencias de género, hay estereotipos de género. Estamos hablando de violencia de género. La agresión sexual tiene que ver con que las mujeres siempre quieren, aunque las mujeres dicen no, pero quieren decir que sí. La violación, hay esas ideas de, bueno, pero a ella le gusta o fantasea con esto. Pensamos en el tema de pornografía. El acoso sexual, bueno, pero no es para tanto, es el ligoteo normal. A ella le gusta que yo esté todo el rato detrás de ella proponiéndole cosas sexuales o los tocamientos no deseados. Pero todos son en función de ideas, de estereotipos que no corresponden en absoluto con la realidad, que son sociales, que son culturales y que han llegado hasta nosotros. La cosa es que cada día los vayamos discutiendo más, pero están ahí. Y luego también la violencia psicológica, que la vamos a ampliar en la próxima diapositiva. Violencia psicológica es muy amplia.
y es la más difícil de ver, incluso la más difícil de tomar conciencia, porque hay mucha gente que es denunciada por violencia de género y se les ha denunciado por ejercer violencia psicológica. Y la violencia psicológica no es tan palpable ni es tan clara como la violencia física o la violencia sexual, que eso pues, es evidente, es un acto físico. En este caso estamos hablando de palabras que pueden herir, pero ya no solo de palabras, sino también conductas, actitudes que pueden hacer mucho daño. Una, por ejemplo, puede ser la intimidación. Intimidad se basa en una mirada amenazante a otra persona, mirarle fijamente a los ojos con el objetivo de atemorizarla y de que ceda o al final se trata de ejercer poder y control, toda la violencia de género se trata de ejercer el poder y el control sobre la pareja, de esas dos cosas. Si yo con una mirada seria consigo que mi pareja no salga a ver a sus amigas, estoy ejerciendo violencia. Estoy haciendo violencia de género. ¿Por qué? Pues porque primero estoy pensando que ella no debe ver a sus amigas porque ella me debe a mí una obediencia, creencia, tipo de género, y también está que con solo una mirada yo soy capaz de ejercer poder contra ella y de conseguir que ella haga algo que no desea hacer. Y si yo, solo, de una manera tan sutil como mirándole muy serio, soy capaz de conseguir que ella se atemorice y que ella no dé ese paso, estoy ejerciendo violencia. Esto es una relación violenta. El abuso emocional es aprovecharnos de esa socialización femenina que decimos, en la que ellas le dan mucho más peso a las emociones o también a elementos de género como que ellas deben estar pues, más pendientes de los demás, de ese rol de cuidadoras y demás que también tienen asimilado muchos de ellas. Entonces se les dice, me estás haciendo daño, me estás haciendo sufrir, si te vas con tus amigas, me estás haciendo muchísimo mal, eres muy mala persona por irte con tus amigas y dejarme aquí solo, abandonado. Vale, pues ese tipo de argumentos también son propios de la violencia psicológica. El aislamiento, que es no dejo que salgas con tus amigas, o te digo este tipo de cosas de tus amigas no te quieren, en realidad se están riendo de ti, tu familia en realidad no te quiere, no sé quién habla mal de ti, cosas para que ella se sienta mal y para que ella vaya restringiendo poco a poco y quedándose cada vez más sola, lo que tiene que ver con ese ejercicio de poder y control, también es violencia de género, es violencia psicológica. El negar, el aislar, el desvalorizar. Cuando ella te diga, hoy me siento mal, le digas, tú eres una histérica. O cuando te diga algo que le preocupe o te dé una opinión, tú la trates como una mierda, si quieres decirlo muy claramente, ¿no? El manipular a los niños contra ella, el decirle pues, a los niños hablarle mal de la madre, intentar buscar que los niños se lleven mal con ella, el boicotear la estrategia de educación, que debe ser común, también sería una forma de violencia psicológica. El abuso económico refiere a controlar su dinero. Si yo controlo su dinero, le digo que se puede comprar, que no se puede comprar, que puede hacer y que no puede hacer, también estoy ejerciendo una violencia sobre ella. El privilegio masculino se refiere a tirar de los estereotipos de género en mi beneficio. Limpia tú, que eso es cosa de mujeres. Tener la casa tan guarra te debería dar vergüenza. ¿Por qué? Porque eres una mujer. No me tendría que dar vergüenza a mí. Vale, pues sí, este tipo de cosas tienen que ver con la violencia psicológica. Y luego, por último, pues también está el tema de las amenazas. Cualquier amenaza, obviamente, es violencia. Bien, en cuanto a cómo se manifiesta la violencia de género, lo tenéis en esta diapositiva. Yo creo que ha quedado bastante claro en la anterior, pero básicamente, pues, violencia psicológica, pues distintas fórmulas, ya con ejemplos, deja que tú lo sabes, desvalorización, mi mujer está loca, o drogadicta, pues, desprestigio, difusión de mentiras, la hostilidad en forma de gritos, te pego un grito y si como un grito más fuerte y ya se asusta, pues utilizo esa estrategia para que ella haga lo que yo quiero, esa indiferencia de ignorarla, de no prestarle atención cuando ella lo requiera o lo necesite, controlar el dinero, esto de la violencia social, de intentar aislarla, tus amigas no te quieren, solo me tienes a mí, y menos mal que me tienes a mí porque tú no vales nada, bueno, pues son formas de violencia psicológica, no os olvidéis de la violencia ambiental, que consiste en ponerme a romper cosas como un loco, porque eso es una violencia que no es física en el sentido de que no te has pegado a ella, pero prácticamente se experimenta igual que una violencia física, porque al final es una amenaza en un grado bestial de que le puedes hacer cualquier cosa porque has perdido la cabeza.
La violencia sexual, bueno, pues tanto forzar a tener relaciones sexuales, pero también bajo amenazas de te voy a engañar, si no me das lo que quiero en casa lo pillaré fuera, eres muy mala porque no me das sexo, todo esto, si mediante estas estrategias estoy consiguiendo que ya haga algo que no quiere hacer, pues es violencia sexual. Y también el maltrato físico, bueno, pues cualquier golpe, cualquier... Y como sabéis, ahora hay nuevas formas de ejercer violencia. Con esto de Internet, pues hay nuevas fórmulas para ejercer violencia. Sobre todo en los adolescentes, bueno, y ya cada vez más adultos, utilizamos cada vez todos más Internet, redes sociales y demás, pues se están poniendo muy de moda. Digo adolescentes porque se está poniendo muy de moda este tipo de violencia entre gente más joven y es algo que nos preocupa mucho en los sociólogos. Bueno, pues está el control virtual, el cibercontrol, bueno, pues que dónde estás, dónde no estás, mándame tu ubicación, dame tus contraseñas, eh, por qué le das a este me gusta, quién le das no me gusta. Bueno, pues eso es también en forma de celos, de chantajes. Oye, ¿por qué le has puesto un comentario no sé qué? ¿Y por qué le pones un comentario en Instagram a no sé cuántos? Bueno, pues eso. ¿O por qué tienes el Instagram abierto? ¿Qué pasa? ¿Que quieres ligar con otro? Bueno, pues ese tipo de cosas son formas de violencia, pero llevadas a lo digital. Las humillaciones públicas, por ejemplo, poner un comentario en Instagram de tu chica humillante, pues eso también es una forma de humillar, igual que humillar públicamente cuando estás en un grupo de amigos y desvalorizar a tu pareja y hablarle mal o hacerle quedar mal, es una forma de violencia, pues hacerlo en Internet, pues lo mismo. Las amenazas, lo mismo. Si te amenazo en persona o te amenazo por redes, pues si te amenazo en redes también te estoy amenazando. O el acoso virtual, que te estoy acosando por redes sociales, estoy ya no solo por el teléfono como clásicamente, sino por el Facebook, por el WhatsApp, por el Instagram y por todas las redes sociales, por todos los medios sabidos y por haber. Bien, la violencia de género funciona de una manera cíclica y también en forma de escalada. Esto también es importante para que lo tengamos en cuenta, porque a veces la gente le surgen muchas dudas con esto. Tenemos la idea de que la violencia de género siempre es una violencia constante, en el mismo nivel. No, para nada. Por lo general, la dinámica de violencia de género empieza en una fase de tensión en la que se va generando un malestar, un mal rollo, miradas, insinuaciones, una violencia que por eso se usa la palabra de tensión, donde sabes que algo está a punto de explotar, pero no termina todavía de explotar, ¿no? Porque sabes que algo va a pasar. Eso se mantiene hasta que hay un momento en el que estalla la violencia y se produce la primera agresión. Y de esa primera agresión nos iremos a un momento de luna de miel, porque ¿qué pasa tras esa agresión? Pues que ella se enciende, o ella me dice que me va a dejar, o temo perderla por haber perdido los nervios. Entonces entra la época de las disculpas, la luna de miel, esto no va a volver a pasar y todo va a ser muy bonito, hasta que con el tiempo volvemos a una fase de tensión y volvemos a ese estallido de violencia y arrepentimiento. La cuestión es que al mismo tiempo que funciona esto de esta manera cíclica, también va escalando en gravedad. Entonces, lo que al principio viene a ser, pues lo que pongo por... Ah, vale, creo que se graba el... Vale, lo que al principio empieza a ser esto de ignorar la presencia de la mujer, el espiarla, por ejemplo. Mira, la estoy espiando. Una tensión, porque yo estoy, me está engañando, no me está engañando, tal. Y empiezo a espiarla. Y ella descubre que la espío. Y entonces, perdona, tal, ella se enfada mucho. Vale, bien, qué guay, vale. Pero luego, en esa nueva fase de tensión, a lo mejor ya me has pillado espiándote, pero ahora voy a entrar a controlar tus redes sociales. Y te voy a empezar a pedir, oye, dame redes sociales, dame contraseñas, tal, meto en tu ordenador. Tal. Bueno, estamos empezando a escalar. Llega un momento en el que estallo, porque ella se niega en un momento determinado, y bueno, pues entonces ella me presenta una resistencia, yo me cabreo y volvemos a una nueva pelea. Y nos vamos otra vez al arrepentimiento. Voy a poner un lápiz de esto, ah, arrepentimiento, luna de miel. Volvemos a la fase de tensión, pero luego ya vamos a subir y vamos a ir ganando enteros. Vamos a pasarnos aquí, a humillarla en público, a despreciarla, a amenazarla, a coaccionarla y seguimos en la misma lógica hasta que demos el siguiente salto.
Pues que puede ser ya violencia sexual, obligar a mantener relaciones sexuales, o decirle que si no tiene relaciones sexuales conmigo las voy a tener por ahí fuera. Y luego podríamos ir incluso hacia la violencia física. Como esta dinámica funciona de una manera muy irregular, muy propia de las relaciones tóxicas, ocurre que a veces nos quedamos atrapados en relaciones tóxicas y ellas también se pierden un poco, porque en el momento en que estamos la luna de miel todo está muy bonito, todo es precioso y de hecho quien maltrata termina siendo un poco manipulador y jugando muy bien a este juego. Te trato muy bien, tal, todo está muy guay, pero luego volvemos a la fase de tensión, luego vuelve una agresión y en el momento que temo perderla, entonces cedo. ¿Por qué? Pues porque cuando ejercemos la violencia de género también se ejerce porque tenemos mucho miedo a quedarnos solos o tenemos mucho miedo, o suele ser habitual, ¿no? Personas que ejercen violencia de género tener miedo a perder la pareja, pues tener miedo a todo lo que supone perder la pareja. Entonces hay una relación pues muy tóxica. No temo iniciar todo lo nuevo, ahora separarme, todo lo que eso supone, ahora cómo voy a relacionarme con mis hijos y estoy muy cómodo en mi comodidad, en mi rutina y no quiero salir de eso. Entonces, cuando yo temo que la voy a perder porque he tenido una salida de tono, porque ya me he ido más de la cuenta, pues entonces me voy a la fase de, uy, la voy a perder, entonces te cuento todo esto, que todo es muy bonito, que no me vuelve a pasar, que yo no era yo y que todo esto. Y luego volvemos a la fase de tensión. No se sale nunca de aquí, es un círculo vicioso que nunca acaba y que incluso nosotros nos podemos terminar creyendo, si la estamos ejerciendo nosotros, cuando estamos en la luna de miel, pero es que no. Es que la dinámica de pareja no va bien. Cuando nosotros ya hemos saltado eh, a los niveles de la violencia, cuando ya hemos cruzado las líneas, determinadas líneas, cuando se cruzan, ya se vuelven a cruzar con bastante facilidad. De hecho, el riesgo en la violencia de género es que es una violencia en forma de escalada, cíclica y en escalada. Es decir, que además de ser cíclica, cada vez va más, a más, a más y puede llegar terminando en los peores casos que lo que vemos en televisión. De hecho, la mayoría de los casos donde hay un asesinato empezó siendo violencia psicológica y terminó siendo asesinato. Si queremos prever los casos más graves, es mejor que intervengamos antes, que nos demos cuenta a la primera, aunque esta primera advertencia pues nos sirva para darnos cuenta, algo no está bien del todo y lo puedo cambiar. Bien, si recordáis, cuando estuvimos hablando de las emociones, una de las técnicas para evitar que esa escalada de violencia se dé es actuar sobre la emoción que está más relacionada con la violencia. Mm, Para ejercer violencia es habitual necesitar sentir ira, ¿no? Es bastante probable. No siempre es así, hay gente que ejerce violencia de otra forma, pero por lo general la mayoría de las personas necesitamos sentir algo de ira, de enfado, para llevar a cabo una agresión o una conducta violenta. Bien, nosotros podemos actuar en los tres componentes de cada una de las emociones. Recordar que las emociones son estados del sujeto naturales, normales, que ocurren ante una interpretación de la realidad. Uno de los componentes de la emoción es lo cognitivo, es cómo estoy interpretando la situación. Sobre el cómo estoy interpretando la situación, puedo trabajar para regular la emoción de ira. También lo puedo hacer sobre los síntomas físicos o expresiones físicas que tiene la ira. Igual que ante un ataque de ansiedad puedo hacer un ejercicio de respiración, también lo puedo hacer con la ira. Si no acompaso el nivel de intensidad de la emoción con lo físico, puedo hacer, puedo regular la emoción, puedo hacer descender la ira. Si yo, por ejemplo, hago un ejercicio de respiración o de relajación, puedo provocar que mi cuerpo se calme, pese a yo sentir ira. No va a desaparecer el enfado, pero sí va a bajar la intensidad del enfado, que es de lo que se trata. ¿Por qué? Porque cuanto más intenso es el enfado, más difícil es controlarlo. Y luego la parte conductual. Siempre hay una conducta y yo puedo también utilizar estrategias para evitar que la cosa vaya bien. Entonces, si os acordáis, pues, para modificar nuestra forma de interpretar la realidad, que es una de las cosas para las que mejor viene este curso, y cualquier curso que utilice el modelo ABC, es aplicarlo un poco. Esto se puede hacer haciendo este ejercicio en casa. Te haces este esquema, te lo apuntas en un papel con estas preguntas. ¿Qué situación me enfada? Y luego me voy a preguntar qué pienso en ese momento, cómo me siento, voy a intentar poner nombre a la emoción,
con qué intensidad siento esa emoción y luego voy a poner un pensamiento alternativo. Me voy a preguntar, pensándolo así, pues ahora cómo me sentiría. Y también con qué intensidad. Por ejemplo, ella no me contesta el teléfono cuando se va con sus amigas. Esa es la situación que a mí me enfada mucho. ¿Qué pienso en ese momento? Que debe responder, si no responde es una falta de respeto. ¿Cómo me siento? Pues obviamente, si pienso así, pues me siento fatal, me siento enfadado y preocupado. ¿Con qué intensidad? Digo, al menos un 8, es decir, muchísimo. ¿Vale? Vamos a hacer un pensamiento alternativo. Si recordáis, los pensamientos pueden ser racionales o irracionales, pueden ser funcionales o disfuncionales, todos aquellos que se refieren a que las personas deben hacer esto, las cosas tienen que ser obligatoriamente así, o si no respondes a una falta de respeto, bueno, pues todo eso nos da a entender que estamos ante pensamientos irracionales, porque son pensamientos de carácter autoritario, son rígidos y también suelen ser incontestables. Sobre todo cuando estoy pensando esto y me siento muy enfadado, es muy difícil que me cambie a mí la idea de que ya debería haber respondido y que no hacerlo es una falta de respeto. Sin embargo, como lo estoy haciendo a posteriori, lo estoy haciendo en un papel, estoy calmado, puede que sea capaz de darme cuenta de la tontería, entre comillas, que estoy poniendo. Y entonces puedo responderme. La verdad es que ella no tiene la obligación de responderme, ella puede estar muy cómoda y olvidar la hora. Y si es así, ¿cómo me sentiría? Pues algo preocupado, a lo mejor un poquito preocupado, un poco molesto. Pero ¿cuánto? Pues a lo mejor un 3 de 10. Tampoco es para tanto. Y así sucesivamente con el resto de ejemplos que os he puesto. Para regular los síntomas físicos de la emoción, ya estuvimos hablando de esto en la primera sesión. Hay varias fórmulas. Una podría ser la respiración abdominal, que consiste en tomar aire por la nariz, llenar la barriga y también el pecho de aire y luego soltarlo muy despacio por la boca. Sería hacer respiraciones lentas, poquito a poco, lento, de manera que eso me vaya relajando. También una técnica es ponerme la mano en la barriga, en el pecho y concentrarme en cómo se mueve cómo se mueve, cómo crece mi barriga y también mi pecho al respirar. Distraigo la atención y también me relajo. Hay más ejercicios de relajación, algunos consisten en tensar y relajar los grupos musculares, y necesitáis alguno nos lo pedís. También hay ejercicios de meditación, un paseo wabi-sabi, que llaman, que es un paseo, pero intentando distraerme en todos los elementos a los que no les suelo prestar atención. En lugar de estar con lo que estoy dándole vueltas a la cabeza, tratar de pensar en escuchar a los pájaros, en escuchar el ruido de las hojas, en fijarme bueno, pues cualquier elemento, en cualquier detalle de los que no les solemos prestar atención y de alguna manera al distraer el pensamiento a otras cosas consigo también relajarme. Las vacaciones mentales también tienen que ver con eso, pues ponerme a pensar en algo positivo, tratar de cortar con lo que estoy pensando y me pongo a concentrarme pues, en algo positivo, en algo que me gusta, como pueden ser las vacaciones. Y también está esto del lugar seguro imaginario, que es imaginarme que estoy en el lugar donde más seguro me siento, sea el que sea. Pues mira, donde más seguro me sentía yo era cuando estaba en el pueblo en casa de mi madre. Voy a estar pensando ahora que estoy ahí, voy a imaginarme que estoy ahí. Bueno, pues con este tipo de estrategias puedo regular esos síntomas físicos de la emoción de ira y también con eso hacer que sienta una ira menos intensa y que sea más fácil responder. Alternativas de conducta, pues está el tiempo fuera, es decir, puedo salir de la situación, relajarme y volver a resolverlo. Hacer ejercicio físico puede ser algo bastante útil. Podemos tener una conducta asertiva, trabajaremos lo que es la asertividad, ¿vale? Y también cuando yo vea que no soy capaz, pues buscar ayuda o acudir a un profesional. Lo que en ningún caso debemos hacer cuando estemos bajo los efectos de una ira muy fuerte es recurrir a las drogas y el alcohol, porque ellos lo que van a hacer es dificultar que nos autocontrolemos o sobre todo que nos regulemos emocionalmente. Si tomamos drogas depresoras del sistema nervioso central, estamos enlenteciendo el funcionamiento habitual del cerebro y también provocamos reacciones que pueden ir desde la desinhibición hasta el coma. También ocurre que los depresores del sistema nervioso central afectan a mi capacidad de regular mis emociones. Por eso, si yo siento mucho enfado y tomo alcohol, lo que va a pasar es que voy a tener menos capacidad para regular mi cabreo, para controlarme.
porque estoy perdiendo esa capacidad de regulación emocional. Por lo tanto, lo que va a pasar es que la voy a liar más. Eso también le pasa a la gente que es tímida, como pierden esa autorregulación, ¿no? O el miedo, pues también se muestran más desinhibidos y hablan más. Otros más fuertes, a lo mejor, pues los opiáceos como la heroína, pues lo que hacen es dejarnos cao, pero desde luego en ningún caso van a resolver el problema, lo que van a hacer es generar nuevos problemas. El consumo de sustancias no solamente tiene efectos a nivel físico, sino también a nivel social. El hecho de que yo me ponga a consumir heroína me va a matar físicamente, pero también va a hacer que pierda mi trabajo, que pierda contacto con mis hijos, que pierda a mi pareja, que pierda a mis amigos, etc. Si tomo estimulantes del sistema nervioso central, pues ya ni te cuento, porque esto lo que hacen es acelerar el funcionamiento habitual del cerebro, provocando un estado de activación que puede ir desde el insomnio, es decir, no dormir, hasta un estado de hiperactividad. Están los mayores, como las anfetaminas y la cocaína, otros menores, como la nicotina, que, bueno, pues, nos alteran, pero menos. Y también están lo que se llaman las santinas, como la cafeína. Pero vamos, estos segundos no son tan problemáticos. Anfetaminas y cocaína, desde luego que sí. Y luego están los perturbadores del sistema nervioso central, que son los que nos llevan a tener alucinaciones y ver cosas que no existen. Bien, ¿cómo mejorar mi autocontrol? Bueno, pues lo primero está esto de salir de la situación, que siempre yo digo que usemos el tiempo fuera. Es decir, yo me voy de la situación porque estoy muy activado, porque no soy capaz de regularme en este momento. Y ante eso, pues como solución de emergencia, pues digo, mira, estoy sintiendo de 0 a 10, estoy sintiendo 9, estoy sintiendo 8 y yo no voy a ser capaz de controlarme. Mira, lo vamos a dejar ahora, no soy capaz de hablarlo ahora contigo, quiero hablarlo, pero lo hablamos cuando yo me calme o cuando tú te calmes, que también puedo hacer un tiempo fuera a la inversa, es decir, con la otra persona, que veo que está muy alterada mi pareja y que no es posible hablar con ella, pues mira, vamos a hablar, pero cuando nos relajemos, cuando nos calmemos. Además lo decimos en plural para que no se sienta atacada, para que ser más asertivos. Y bueno, me salgo de la situación, nos calmamos, pero luego lo resolvemos. Siempre hay que volver y resolverlo. El reformular en positivo las cosas, pues es estar muy pendiente de las cosas que nos decimos. Ya dijimos en el primer día que una de las claves para tratar bien a la gente es que nos decimos a nosotros mismos. Detrás del enfado y de la ira hay pensamientos y cosas que me digo a mí que son pues, muy negativas, son irracionales, son disfuncionales. Si las cambio en positivo, si hago ese ejercicio de qué me enfada, cómo pienso cuando me enfado, qué siento, con qué intensidad y cómo podría pensar de otra manera, pues lo puedo ahí estar reformulando en positivo y aprender a reaccionar de una manera distinta. También está el aceptar y respetar a los demás. No se puede cambiar a las personas, esto es muy importante. Hay gente que cree que puede cambiar a su pareja. Pues nada más lejos de la realidad. Imposible. Tu pareja es como es, cambiará, todas las personas cambiamos, realmente, pero no va a cambiar a lo que tú quieras. Cambiará pues, con su propio proceso y tú no vas a cambiar. Así que si piensas cambiar a alguien, mejor olvídate. Cuidarnos y relajarnos, lo que he dicho, hacer ejercicios de meditación, de respiración, hacer deporte, comer bien, dormir bien, todo eso me va a ayudar a controlarme mejor. Felicitarnos, que esto tiene que ver con lo de los autorrefuerzos que ya hemos mencionado alguna vez. Pues oye, cuando yo hago un tiempo fuera y me sale bien, pues decirme, oye, eh, qué bien que lo he hecho muy bien. Decirme ese tipo de cosas a mí mismo puede ser positivo. Y si no soy capaz de controlarme, si sigo saltando de 0 a 100, si todo lo que me dicen no soy capaz de ponerlo en práctica porque necesito la ayuda de un profesional, pues acudo a un profesional. Bien, en resumen, ¿qué hemos hablado en este vídeo? Primero, pues conocer y entender la violencia. Hemos dado una definición de violencia. Hemos dicho que la violencia es un acto intencional, deliberado, que consiste en ejercer el poder mediante ya sea la violencia física, la fuerza física, pero también mediante la coacción, mediante la amenaza, eh, mediante la persuasión. El caso se trata de conseguir que otra persona haga lo que no quiere hacer. La violencia no es agresividad, se refiere a que la violencia no es lo mismo que la ira, que el enfado. La violencia es cultural, la violencia la hemos aprendido, es una respuesta, es una estrategia psicológica que hemos aprendido y que estamos valorando de una forma errónea, porque no estamos aprendiendo o no hemos aprendido a valorar las cosas, a valorar las consecuencias, mejor dicho, en su plena dimensión.
La gente más tendente a tener comportamientos violentos está pensando en términos a corto plazo y en términos para sí mismo, y no está pensando en las consecuencias a largo plazo que va a tener para él, ni tampoco en las consecuencias que tiene para otras personas. Pero realmente la violencia es aprendida. Yo la aprendo, yo la valoro mal, evalúo mal, pero la evalúo positivamente porque la estoy evaluando mal y entonces se refuerza el comportamiento, la sigo haciendo. La ira es una emoción normal que va a depender su intensidad de cómo yo interpreto la situación, de qué me estoy diciendo a mí mismo. Por eso es importante aprender a qué me estoy diciendo a mí mismo para ajustar el nivel de enfado que yo pueda sentir con la situación. Sentir un enfado muy alto, pues casi nunca se va a dar la situación de que yo tenga que sentir 9 de enfado o 10 de enfado. Entonces se trata de aprender a regular la emoción de la ira, que es una cosa fundamental. Luego, ¿qué es violencia de género? La violencia de género es una violencia que se construye desde esas creencias, desde esas ideas irracionales, ¿no? En el sistema de creencias del modelo que trabajamos, pues ahí estarían las ideas machistas, las ideas de género en torno a lo que se cree que debe ser una mujer y a lo que se cree que debo ser yo como hombre, que para eso hemos trabajado la socialización masculina y femenina y también hemos trabajado la socialización masculina o la masculinidad. ¿Para qué? Para que también tengamos la capacidad de identificar esas creencias erróneas que están ahí y que nos pueden llevar a tener comportamientos relativos a la violencia de género. También hemos explicado que la violencia no solamente es la física, no solamente es la sexual, sino que también hay una violencia psicológica, una violencia psicológica que a veces no somos capaces de detectar. Hay gente que no es capaz de detectar la violencia ambiental, hay gente que no es capaz de detectar que esas amenazas o ese, por ejemplo, chantaje de o tienes relaciones sexuales conmigo o te engaño, no sea una forma de violencia y sí que es violencia contra la mujer, ¿vale? Y responsabilidad como habilidad, recuperar esa idea de la masculinidad, pero bueno, tanto la masculinidad como la feminidad debería asumirla de responsables. Si tenemos una posición de poder, pues vamos a ser responsables, igual que lo somos con los niños o igual que lo somos con otros grupos minoritarios, pues serlo con todo el mundo. Ser responsables y, oye, pues, responder también de mis conductas. Aprender a asumir las consecuencias de mis actos también es muy importante. Y luego pues está el yo elijo. La violencia siempre es elegida, tú eliges, tú decides si la aplicas o no la aplicas, si la ejerces o no la ejerces o si utilizas otra estrategia. Como depende de nosotros, pues ahí lo tenemos. No os quito más tiempo, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.